Hola, el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes el proyecto investigativo Estrategias socioculturales y tecnológicas para favorecer la inclusión en la enseñanza de las matemáticas en contextos rurales del departamento de Sucre, Colombia, por Lady Castillo Peña, Yandri Prieto Celes, Claudia Álvarez Vitola, Lady Mendoza Fuentes y Sandra Torres Mejía. Comencemos. Introducción. La enseñanza de las matemáticas en las zonas rurales de Sucre presentan retos por la falta de recursos, la baja conectividad y metodologías tradicionales. Desde una mirada sociocultural es necesario reconocer los saberes del entorno, usar tecnología de manera pertinente. Esta investigación propone estrategias socioculturales y tecnológicas que promueven una educación matemática más inclusiva, significativa y contextualizada para los estudiantes rurales. Objetivos. Objetivo general. Diseñar diversas estrategias socioculturales y tecnológicas que puedan favorecer la inclusión en la enseñanza de las matemáticas en contextos rurales del departamento de Sucre, Colombia. Objetivos específicos. Primero, identificar las principales barreras, tanto de tipo pedagógico como tecnológico, que limitan la inclusión matemática en establecimientos educativos rurales del departamento de Sucre. Segundo, explorar experiencias educativas exclusivas exitosas a nivel mundial que integren enfoques socioculturales en la enseñanza de las matemáticas. Tercero, promover las estrategias didácticas apoyadas en recursos tecnológicos y adaptarlas a las realidades de los estudiantes rurales del departamento de Sucre. Como cuarto, tenemos que evaluar la viabilidad de implementar dichas estrategias en el aula, considerando las condiciones de infraestructura y formación docente presentes en las instituciones educativas rurales. En referencia al planteamiento del problema, vamos a subdividirlo en tres momentos. El primero es el reto de la enseñanza de las matemáticas en la ruralidad de Sucre. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que aún en este momento persisten metodologías tradicionales basadas en memorización y evaluaciones rígidas hacia los estudiantes. Esto obviamente limita la participación y la inclusión, sobre todo, de estudiantes con necesidades diversas o necesidades especiales. González, en 2022, dice que cuando las matemáticas se enseñan como procedimientos aislados, siempre se reproduce exclusión. En las zonas rurales, según Parra Amaya Rojas Velázquez 2022, la situación se agrava. ¿Por qué? Porque en las zonas rurales siempre se ve baja conectividad. Baja o muy baja conectividad, la conectividad es supremamente inestable. Hay escasa formación docente de tecnologías y aunque algunas escuelas han sido dotadas de algunos elementos tecnológicos, estos profesores no los utilizan precisamente por esa baja formación o esa escasa formación. Y además faltan muchos materiales contextualizados. Un segundo momento es la desconexión entre currículos y vida cotidiana rural de los estudiantes. En este caso, por ejemplo, los contenidos no se relacionan con la realidad agrícola y la realidad comercial local que ellos viven en su día a día. Por este motivo, los estudiantes se desmotivan y tienen dificultades para comprender conceptos abstractos. No se relaciona directamente lo que ellos viven todos los días en su casa, en su entorno, con lo que le enseñamos o le planteamos en la escuela. La falta de tecnología, asimismo, también impide acceder a recursos digitales o actividades interactivas que podrían ayudar a que ellos comprendieran mucho mejor las matemáticas. Y esto hace que se dejen por fuera aprendizajes significativos y por ello mismo se limita muchísimo la inclusión. Un segundo, por último, aparece la necesidad de transformar la enseñanza matemática. Es urgente diseñar estrategias socioculturales y tecnológicas viables para responder a las barreras rurales que hoy se viven en el departamento de Sucre, en su zona rural. Se requiere recuperar experiencias innovadoras. Esto para conectar el currículo con la cultura local, con lo que vive en día a día el estudiante y además con las tecnologías accesibles en este momento. A partir de lo expuesto, surge la pregunta central de esta investigación. ¿Cómo lograr que la enseñanza de las matemáticas sea inclusiva y significativa para estudiantes de las zonas rurales de Sucre, integrando enfoques socioculturales y tecnologías accesibles a ellos? En lo que se refiere al alcance de la investigación, esta investigación se enfocará en las instituciones educativas de las zonas rurales del departamento de Sucre en Colombia. El nivel que estaremos abordando será el de básica secundaria y esto estará enfocado o orientado a analizar primero las prácticas actuales, segundo a identificar dificultades que haya y tercero obviamente a diseñar propuestas de intervención desde una perspectiva tanto inclusiva como sociocultural. El alcance de esta investigación será principalmente exploratoria y propositiva. Limitaciones de la investigación. Esta investigación tendrá una cobertura limitada, ya que solo se desarrollará en un limitado número de instituciones educativas rurales del departamento de Sucre. Esto se debe a pues, las dificultades en logísticas y de acceso que existen en estas zonas.
El segundo, las propuestas que se plantean estarán condicionadas por la disponibilidad tecnológica con la que cuenta cada institución. En algunos lugares, la falta de equipo o de conectividad puede hacer que ciertas estrategias que se diseñen no se puedan aplicar en su totalidad. Por otra parte, y finalmente, el tiempo establecido para llevar a cabo la investigación no permitirá evaluar los resultados a largo plazo. En ese caso, únicamente lo que haremos es identificar los primeros impactos, recoger las percepciones tanto de los estudiantes como de los docentes y los demás actores involucrados en la investigación. Antecedentes. La inclusión en educación matemática ha sido un tema que ha generado mucho interés en los investigadores, como es el caso de Radovic, Black, Williams y Salas, 2018. Para ellos, la inclusión matemática o incluir la matemática en el aula va más allá de simplemente adaptar material a los diferentes tipos de aprendizaje. Para ellos es muy importante cuando se integra la cultura y la diversidad de lengua y cultura dentro del aula, cuando se utilizan los saberes de la región para lograr un aprendizaje más significativo, más entendido, utilizar los saberes con los que ya vienen los estudiantes. Y este tipo de inclusión es muy útil y necesaria en los contextos rurales, porque pues ahí en los contextos rurales, al ser regiones menos favorecidas, por así decirlo, es importante tomar o agarrar de lo que hay en la región. Es decir, en el caso de la investigación que estamos realizando, juegos de la región, la pesca, antecedentes. La inclusión en educación matemática ha sido un tema que ha generado mucho interés en los investigadores, como es el caso de Radovic, Black, Williams y Salas, 2018. Para ellos, la inclusión matemática o incluir la matemática en el aula va más allá de simplemente adaptar material a los diferentes tipos de aprendizaje. Para ellos es muy importante cuando se integra la cultura y la diversidad de lengua y cultura dentro del aula, cuando se utilizan los saberes de la región para lograr los tipos de música. Entonces, esos saberes, esos conocimientos, es necesario implementarlos dentro del aula para que así los estudiantes puedan comprender y entender pues, el uso de las matemáticas, comprender y entender. Otra de las problemáticas también que se logró descubrir durante esta investigación es el tema de los currículos, que los currículos no están pensados para cada región o para suplir las necesidades de cada lugar. Entonces se hace un solo currículo que es rígido y se entregan a todas las instituciones sin tener en cuenta que cada lugar tiene su propia etnomatemática. Otra de las problemáticas también que se logró descubrir durante esta investigación es el tema de los currículos. Entonces estos antecedentes que nosotros encontramos muestran que la inclusión matemática requiere de integrar lo sociocultural, lo tecnológico, pero pues en el caso, la realidad colombiana es que la mayoría de estas propuestas y de estas ideas se quedan únicamente en eso, en ideas y en propuestas, pero pues lo que esperamos, lo que le queremos lograr es que esas escuelas rurales de Sucre puedan articular sus saberes locales y puedan tener un uso pedagógico con tecnologías viables. Entonces, estos antecedentes que nosotros encontramos muestran que la inclusión matemática requiere de justificación. Es necesario enseñar o mostrar la matemática como más allá de la transmisión de conocimientos, donde el estudiante se pueda involucrar y pueda hacer parte de su propio aprendizaje. ¿Y qué más o qué mejor opción o qué mejor herramienta que la etnomatemática? Utilizar las realidades culturales de cada región e integrarlas, es decir, usar los conocimientos que ya traen los estudiantes y de esta manera pues lograr un aprendizaje significativo. González 2022 dice que el aprendizaje se fortalece cuando se conecta con la vida cotidiana del estudiante. Y es lo que nosotros queremos buscar en esta región y es que los estudiantes puedan encontrar dentro del aula, puedan encontrarse dentro del aula con situaciones, problemas que ellos que ellos comprenden porque lo viven afuera, lo viven en sus casas, lo viven en sus labores. Entonces lo que queremos con este estudio es explorar, primero conocer, luego proponer y evaluar las estrategias que integran lo sociocultural, lo tecnológico, las enseñanzas de las matemáticas. Y de esta manera lograr cerrar esa brecha que hay entre las políticas
y la realidad. Cordial saludo. En esta parte les voy a comentar cómo tenemos estructurado nuestro marco conceptual y teórico, indicando que en los contextos rurales del Sucre, la enseñanza de las matemáticas se ve afectado por tres factores principales, como lo son las limitaciones tecnológicas, la poca contextualización cultural del currículo y las prácticas tradicionales de enseñanza. Estos elementos profundizan las desigualdades y dificultan una educación inclusiva entendida como el derecho de todos a acceder, participar y aprender según la UNESCO 2020. Desde la educación inclusiva, Bott y Anscow en 2011 plantean que no basta con adaptar materiales porque también es necesario transformar las prácticas y las culturas escolares. En la ruralidad, esto exige reconocer la diversidad cultural y recuperar saberes propios de la comunidad. En cuanto al enfoque sociocultural, nos recuerda que aprender matemáticas implica participar en prácticas con sentido. Como lo señala González en 2020, la matemática es una práctica cultural vinculada al territorio. Y desde la etnomatemática, como lo indica de Ambrosio, en 2001 explica que los conocimientos locales, como el trueque, la agricultura o los juegos tradicionales, pueden fortalecer el aprendizaje. Respecto a la tecnología educativa, aunque existen barreras de conectividad y formación docente, investigaciones recientes muestran alternativas viables. Castro, Gómez y Mesa en 2023 destacan estrategias de baja tecnología como guías impresas y material del entorno, mientras que Mustafa y otros en 2024 proponen modelos híbridos que combinen recursos sencillos y herramientas digitales según las condiciones del territorio. Finalmente, la política educativa y la práctica docente se entrelazan, porque las normas buscan la inclusión, pero requieren mayor adaptación territorial. Por eso, el docente rural actúa como mediador crítico que contextualiza estrategias y garantiza aprendizajes significativos, como lo indica Márquez y Duarte en 2023. En cuanto a la metodología, nuestra investigación adopta un enfoque mixto, combinando datos cuantitativos y cualitativos para comprender de manera integral las barreras, oportunidades y experiencias de inclusión matemática en zonas rurales. Este enfoque fortalece el análisis y permite contrastar distintas fuentes de información, tal como lo proponen Creswell y Plano-Clark 2018. El estudio Este estudio es descriptivo y propositivo. Primero caracteriza la situación actual, luego diseña estrategias socioculturales y tecnológicas ajustadas al territorio, siguiendo las recomendaciones de Jaramillo, Neira y otros, sobre generar soluciones contextualizadas para la ruralidad. El diseño de investigación es no experimental y transversal. Se recolecta información en un momento específico sin intervenir en las prácticas escolares, lo que mantiene la autenticidad del contexto rural. En cuanto a la población, esta incluye docentes y estudiantes de instituciones rurales de Sucre, seleccionadas por criterios de accesibilidad, representatividad y disposición institucional. Se emplearán diversos instrumentos de recolección de datos como lo son encuestas para identificar percepciones y barreras, entrevistas para profundizar en experiencias, observación de prácticas de aula y revisión documental de planes y políticas. Para el análisis, combinará estadística descriptiva y análisis de contenido. Luego se realizará una triangulación para integrar los resultados y orientar el diseño de estrategias inclusivas. La investigación estará desarrollada en 4 fases: el diagnóstico, el análisis, la propuesta y finalmente la validación con docentes expertos. Finalmente, se evaluará la viabilidad de las estrategias mediante criterios como pertinencia, comprensión de conceptos, participación estudiantil, adecuación a los recursos locales. Y con este marco y esta metodología buscamos aportar estrategias reales, sostenibles y contextualizadas que favorezcan la inclusión en la enseñanza de las matemáticas de la ruralidad sucreña. Continuamos con el cronograma. Para el cronograma hemos establecido un tiempo de ejecución de 10 semanas. Durante la semana 1 se realiza la presentación del proyecto en las instituciones educativas. Para ello, el proyecto se debe presentar a los directivos explicando los objetivos, el alcance de la investigación y los beneficios que aportará la institución. Además, se acuerdan las fechas de recolección de la información y se establecen los tiempos para los permisos del registro audiovisual. Esto se espera realizar en 3 días, visitando una institución por día. Para la semana 2 se realiza la elaboración del cronograma de visitas a los 15 docentes, mediante una observación directa de las clases y actividades que se desarrollan.
Se espera que en 2 días se ejecute esta labor y tengamos planificado el cronograma de visitas y determinados los horarios para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Durante la semana 3 se realizará la revisión de planes de área. Durante toda esta semana se revisarán los planes de área de matemáticas de cada institución que se ha enfocado en el proyecto, identificando los enfoques didácticos, el uso de TICs y las prácticas inclusivas que en él se establezcan. Vamos para las semanas 4 y 5. En estas 2 semanas se hace la aplicación de entrevistas y encuestas a los 15 docentes de matemáticas rurales. Durante estas 2 semanas se espera entrevistar a los 15 docentes de las 3 instituciones educativas, identificando las estrategias pedagógicas y los recursos tecnológicos que utilizan. Para ello se realizarán transcripciones y cuestionarios que deben de ser diligenciados por los docentes. Para las semanas 6, 7 y 8 se realizarán observaciones de campo y de clases. Estas observaciones directas de clases y actividades desarrolladas deberán registrarse de manera que se buscará la integración de contenidos matemáticos, la participación de los estudiantes y las estrategias docentes. Durante estas 3 semanas se tomarán registros de campo, fotografías y notas descriptivas. Para las semanas 9 y 10 se realizará el análisis y socialización de los resultados a los directivos de las instituciones educativas. Para ello se debe realizar una matriz de análisis y actas de validación, consolidando los hallazgos encontrados y las validaciones y obteniendo las validaciones de los participantes. Durante todo el proceso se deben realizar registros fotográficos, de audio y diarios de campo que nos permitan tener una documentación continua de todas las fases del proyecto, las reuniones, la revisión documental y la aplicación de instrumentos y observaciones. Continuamos con las conclusiones. La presente investigación permitió comprender de manera profunda las condiciones pedagógicas, socioculturales y tecnológicas que influyen en la enseñanza de las matemáticas en los contextos rurales del departamento del Sucre. Estos hallazgos evidencian que la inclusión educativa en estas zonas continúa enfrentando barreras significativas relacionadas con las prácticas tradicionales en el aula, las limitaciones de la infraestructura tecnológica y la baja conectividad y escasa contextualización cultural del currículo matemático. De esa manera, en primer lugar, se constató que la enseñanza de las matemáticas está centrada en enfoques de repetición de procedimientos y ejercicios descontextualizados. Esta tendencia restringe la participación de los estudiantes y afecta la motivación y limita la posibilidad de construir aprendizajes significativos, reafirmando así la necesidad de transitar a enfoques didácticos inclusivos que reconozcan los ritmos e intereses de los estudiantes. En segundo lugar, hemos concluido que las perspectivas socioculturales analizadas, tales como las prácticas agrícolas, el trueque, los juegos tradicionales y la organización comunitaria, deben de ser recursos pedagógicos presentes que resignifiquen la enseñanza de las matemáticas y deben de ser integrados al aula para favorecer la comprensión conceptual y la identidad cultural y promover la inclusión desde una mirada situada. En tercer lugar, el estudio confirma que la integración tecnológica en la ruralidad enfrenta múltiples desafíos, entre ellos los referentes a la conectividad y a la formación docente. Sin embargo, los referentes teóricos revisados permiten pensar en que es posible establecer unos modelos híbridos que permitan el uso de tecnologías de baja demanda y de la información y la formación docente contextualizada. De este modo, la tecnología deja de ser un fin para convertirse en un mediador pedagógico al servicio de la inclusión. De esta manera, la investigación permitió diseñar estrategias socioculturales y tecnológicas que dialogan con las necesidades identificadas en el diagnóstico. Y también nos permite subrayar que debemos avanzar hacia una educación matemática inclusiva que articule las 3 dimensiones fundamentales: la pedagogía, la cultura y la tecnología. De esta manera, es posible responder de manera pertinente a los desafíos de la ruralidad y contribuir a una educación más justa, equitativa y significativa entre los estudiantes. Dentro de nuestras referencias hemos establecido unos ítems para organizar los autores que utilizamos en el proyecto. Primero, la inclusión educativa y la educación matemática inclusiva. Estas obras sustentan los conceptos clave de inclusión, eliminación de barreras, participación y diversidad en el aula. Sus referentes son Ainscombe, Bob, García, Molina y la UNESCO. Dentro de los enfoques socioculturales en educación matemática, que fundamentan el papel de la cultura y de los saberes locales y el contexto en el aprendizaje matemático. Sus referentes son González, Parramaya, Márquez. Dentro de la etnomatemática y los saberes locales, los cuales sustentan el uso del trueque, las prácticas comunitarias y la cultura rural como mediadores del aprendizaje, tenemos a De Ambrosio y Bedoya y Salinas. Para la perspectiva crítica y análisis de currículos internacionales, los cuales fundamentan el argumento sobre la invisibilización de saberes locales y colonial en la educación matemática, tenemos a Osibodu. Para la enseñanza de las matemáticas en contextos rurales, los cuales nos ofrecieron los diagnósticos, revisiones y caracterizaciones que sustentan la problemática rural, tenemos a Bustamante Valdés, Castro y Ramírez Orozco.
Dentro de la tecnología educativa en la ruralidad, las obras que sustentan el uso de la baja y alta tecnología, barreras de conectividad y modelos híbridos, tenemos a Mustafa, Castro y Escobar Jurado. Para la política educativa y la brecha entre la normativa y la realidad rural, tenemos a Jaramillo Neira, el cual nos habla sobre la distancia entre las políticas de inclusión y las condiciones rurales del territorio. Y para la metodología de la investigación, la cual se realizó con un enfoque mixto, tenemos a Creswell, Hernández Sampieri y Krengel. Muchas gracias por la atención prestada.